tus brazos hallé esperanza en la confusión. Y aunque yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan. Sobre las aguas iré y en fe yo caminaré, y para siempre en ti confiaré. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control. Sé que seguro estoy en tu amor. La historia no acaba aún, tú siempre tienes un plan, y mi futuro en tus manos está. La historia no acaba aún. Hola mis hermanos, los saludo desde acá, de la inmensidad del desierto de Atacama. Voy en dirección a mi casa y desde aquí les digo que en Cristo seguimos conectados. 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 con Cristo Seguimos conectados. Porque en Cristo seguimos conectados. Estamos conectados. En Cristo seguimos conectados. En Cristo seguimos conectados. En la confusión. Y aunque yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan. Aquí estamos ya conectados, dando gracias al Señor por su fidelidad, ¿cierto? Dios ha sido bueno con nosotros y debemos ser agradecidos con Él. Y damos gracias a Dios por todos los que están conectados. Ustedes saben que mandamos el link temprano para que pueda distribuirlo con los familiares, con los amigos. Y vamos a orar, ¿les parece? Para ya estar comenzando en algunos minutos el mensaje. Vamos a orar por las peticiones, por las necesidades, por los que están enfermos, por los que están pasando alguna situación difícil, ¿cierto? Vamos a estar orando los unos por los otros y vamos a estar orando por las familias, ¿cierto? Para que Dios haga su obra. Cierra sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de conectarnos. Gracias, Señor, por estos medios. Gracias porque podemos contar con un celular, con una conexión a internet, Señor, para poder conectarnos contigo. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel en estos meses, Señor, donde ya a veces viene el cansancio, el desánimo. Señor, siempre tú tienes una palabra para levantarnos, para motivarnos, y te damos gracias por eso, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, oramos por la iglesia, por los que están pasando alguna necesidad. Señor, te pedimos que tu poder, tu mano poderosa, Señor, tu sangre derramada en la cruz por nosotros, traiga, Señor, sanidad, traiga libertad, traiga consuelo, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias también por las peticiones contestadas. Gracias porque podemos acudir a ti, sabemos que tú escuchas nuestra oración. Señor, oramos también por las familias que están pasando alguna dificultad en este tiempo, que tú puedas poner tu mano sobre ellos. También oramos, Señor, por la palabra del día de hoy, y yo sé que traerá muchas respuestas a mis hermanos. Señor, va a ser un buen tiempo, que nuestro espíritu, que nuestros oídos, que nuestra mente se conecten contigo, Señor. Podamos recibir, Señor, escuchar tu voz claramente, Señor, y que podamos tomar la actitud correcta de obedecer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada reunión, por cada conexión, Señor. A veces vemos que hay tantas iglesias conectadas, tantos pastores predicando, tantas congregaciones, Señor, y de verdad que te damos gracias por eso.
Señor, si cada uno de nosotros está llegando a un grupo de personas, te damos gracias por eso. Señor, porque lo más importante acá es que tu palabra pueda llegar. Gracias, Señor, por los hermanos que se conectan con nosotros, porque, Señor, podemos sentir la convicción de que son alimentados, de que son ministrados, y me imagino por eso se conectan, Señor, y te damos gracias por eso. Te amamos, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, oramos por cada líder, cada célula, oramos por el equipo alabanza, Señor, oramos también por la iglesia, por la Casa Renuevo, Señor, que tú nos has dado. Señor, gracias también por nuestros pastores, por la Corporación Renuevo y por todo lo que tú harás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, damos gracias a Dios por ya poder estar, ¿cierto?, dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Ahí me imagino se siguen saludando unos a otros. Sigamos orando por las necesidades de unos, de otros, y vamos a ir a la palabra de Dios, ¿les parece? Así que pongan mucha atención y, como decía, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4. Hoy día nos toca este capítulo 4 y la verdad es que, mire, hoy día el Señor nos va a hablar tan claro que yo quiero que usted sienta que esto es lo que usted estaba esperando. Amén. Así que vamos a ir al verso 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo, y dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente, y ahí usa una palabra en el griego que es concretamente, abiertamente, o sea, no hay duda, no hay otra interpretación. El Espíritu Santo hoy día nos quiere hablar claramente. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que en los últimos tiempos, aquí en el Kairos, en el tiempo de Dios, algunas personas, dice, dejarán, o sea, algunas personas van a desertar, van a desistir, se van a apartar, van a instigar a la revuelta, dice, y van a dejar de confiar en Dios, o sea, van a dejar de ser pistis, van a apartarse de la fe y serán engañadas por espíritus mentirosos, espíritus engañadores, y usa una palabra en el griego que es planos, que significa guías cerrados, y dice que obedecerán, o sea, escucharán atentamente, como hemos aprendido, enseñanzas de demonios. Mire, el Espíritu, dice la versión en inglés, que deja en claro que a medida que pasa el tiempo, algunos van a abandonar la fe. Y no es que lo diga yo, hermano, no es una palabra de maldición. El Espíritu Santo dice que a la medida que pasa el tiempo, algunos van a abandonar la fe y van a comenzar a perseguir las ilusiones demoníacas de los mentirosos profesionales, dice en esta versión. Probablemente una de las cosas que más nos cuesta es esperar, ¿cierto? Cuando somos niños, lo único que queremos es crecer. Cuando somos adolescentes, queremos enamorarnos, ¿cierto? Cuando somos adultos, queremos casarnos. Cuando queremos, luego de casarnos, queremos tener hijos. Luego esperamos los nietos, ¿cierto? Después, cuando somos mayores, lo único que queremos es jubilar. Y así se nos pasa la vida esperando lo que vendrá después, sin disfrutar lo que está pasando en estos momentos a nuestro alrededor. En lo espiritual, hermanos, pasa algo similar. E incluso en algunos casos es aún peor. Porque, por ejemplo, lo que más esperamos es la venida de nuestro Señor. Amén. Y como no sabemos cuándo sucederá, hay muchos que van abandonando su fe y, como dice este versículo, comienzan a perseguir las ilusiones demoníacas de los espíritus profesionales, mentirosos. La paciencia, hemos aprendido que es un fruto muy preciado del Espíritu y a veces queremos practicarlo en la carne y no es posible, hermano. Si se le agota la paciencia es porque usted está actuando en la carne y no está siendo espiritual. Ya hemos aprendido que ser espirituales no significa pasar el día orando o leyendo la Biblia, sino que se trata de vivir acorde a los principios espirituales que rigen la palabra de Dios. Entonces este verso comienza diciendo que muchos van a perder su paciencia, van a desertar y sin bastarles eso, dice, instigarán a la revuelta. O sea, van a influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que ellos desean, especialmente si es para que hagan algo malo o perjudicial.
Generalmente el que se aparta del Señor nunca lo va a hacer solo. Siempre anda buscando a otro para justificar su acción y finalmente logran que otros se aparten. Como digo yo, esos tendrán que vérselas con Dios. Es triste que tengamos que convivir con estas situaciones, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que esto nos va a pasar. Y sin duda esta advertencia es para que nos preparemos, para que cada día renovemos nuestro pacto, y no tan solo con Dios, que es primordial, sino con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestro trabajo, en nuestro ministerio, con nuestra célula, con nuestro líder, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, etc. Hoy Dios nos invita a que comencemos de nuevo en nuestras relaciones. Haz, como dirían mis hijas, una actualización a tu sistema operativo, pero a nivel relacional. Recupera el tiempo perdido y recuerda y reconoce y distingue lo bueno que hay a tu alrededor. Siempre cuando hay problemas, por ejemplo, entre matrimonios, nosotros les preguntamos con mi esposa, ¿qué fue lo que te enamoró de él o de ella? Y eso simplemente es para que recuerdes y vuelvan a mirarse como lo hacían al principio. Eso va a refrescar tu relación. Eso te evitará desertar, apartarte y buscar en otro lugar lo que está alrededor tuyo. Amén. Entonces es importante que nosotros vamos a la presencia de Dios y podamos decirle, Señor, esto es lo que me está pasando. Vemos el verso 2. ¿Qué pasa con los que se apartan? Dice. Verso 2. Le harán caso a gente hipócrita. Esta palabra hipócrita en el griego es hipócrites, que significa actores. Gente que finge sentimientos que no tienen. Expresan ideales que no siguen, es decir, viven con engaño, con una máscara. Gente hipócrita, dice, y mentiroso. O sea, y esa palabra mentiroso es pseudologos. O sea, son falsas palabras, falsas doctrinas. Incapaces de sentir vergüenza de nada, dice la Biblia. Y aquí en el griego usa una palabra que es cauteriazo. Dice la versión 1960, tienen cauterizada la conciencia, quiere decir, es gente insensible, gente marcada. En la versión en inglés dice, estos mentirosos han mentido tan bien y durante tanto tiempo que han perdido su capacidad de distinguir la verdad. Mira, hermano, hay gente que miente y no logra diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Eso es cauteriazo. Cuando conocemos al Señor, dice la Biblia que caen de nuestros ojos, cae un velo y comenzamos a distinguir lo bueno de lo malo y comenzamos a sensibilizarnos de las consecuencias de nuestros actos. A veces decimos, ¿cómo es posible que yo actuara así? ¿Cierto? ¿Cómo no me di cuenta del daño que estaba causando? Pero lo que quiere hacer el enemigo es hacerte creer que el Señor va a tardar y que todo lo que te hemos enseñado acerca de la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva es mentira y te presenta un pseudólogo, una doctrina falsa, una doctrina diferente para que tu conciencia moral también comience a flexibilizar de acuerdo a lo que ofrece el mundo. Y eso claramente, hermano, es una falsa doctrina que no está en la Biblia. Verso 3, esa gente dice, prohíbe casarse. O sea, no sé si usted ha escuchado, pero hoy día hay mucha gente que dice si el matrimonio es solo un papel innecesario. Dice el verso 3 también, y te prohíben comer ciertos alimentos, enseñando que la gracia, hermano, no es suficiente. Mira, aquí quiero hacer un paréntesis. Estos espíritus engañadores hacen parecer que son cosas sin importancia las que recomiendan. Pero hay principios espirituales potentes detrás de cada situación que vivimos, cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada actitud que tenemos. Cuidémonos de actuar conforme a lo que la Biblia nos enseña, hermano. Continuemos con el verso 3, dice, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y les demos gracias por ellos. Y aquí usa la palabra Eucaristía, que es gratitud. Activar el lenguaje de gratitud a Dios como un acto de adoración a Él. Mire, cuando tú dejas de valorar el alimento, por ejemplo, tú dejas de dar gracias a Dios por ese alimento. Dios hizo los alimentos para que nosotros los comamos y demos gracias. Los creó para que todos los que confiamos en Él conozcamos, ¿cierto?, la verdad. Mira, va a haber gente, dice la versión en inglés, que te dirán que no comas tal o cual alimento. Un alimento perfectamente bueno que Dios creó para ser comido con entusiasmo y con acción de gracias por los creyentes que saben más. Mira, aquí encontramos dos principios más para que no nos apartemos de la esperanza. Lo primero es nuestro lenguaje. Aquí yo no quiero hablar de lo que
puedes comer o no puedo comer. Yo estoy hablando del lenguaje que debemos tener frente a lo que está sobre nuestra mesa. Todo comienza con una palabra de queja. Todo comienza con un reclamo, algo que no me gustó. Y cuando lo confesamos, hermano, es porque lo guardamos en el corazón. Yo el día jueves les enseñaba a los dorados que la Biblia claramente establece que el carácter interno de una persona, el cual se encuentra en el corazón, es lo que controla sus acciones. En Proverbios 16:9 leíamos el día jueves que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mira, hermano, no es su entorno, no es el apellido, no son las circunstancias de su vida lo que te controla, sino que es tu carácter lo que controla tu vida. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Entonces, todo parte con un pensamiento. Cuando alguien acepta las enseñanzas que recibe, las guarda en su corazón, ya sea las enseñanzas que les dan sus padres, ¿cierto? Sus maestros, o como estudiando hoy algunos falsos maestros, estas enseñanzas controlarán las acciones de tu vida. Por eso para nosotros es tan importante y es tan delicado que escuches a cualquier persona. Dios claramente dice que si las acciones de una persona son malas, estas son el resultado de lo que hay en su corazón. Por eso debemos examinarnos en esta mañana, hermanos, acerca de lo que hemos estado pensando, de lo que hemos estado maquinando. El salmista David decía en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, si cambiamos nuestra forma de hablar, es una señal de advertencia para pedir ayuda. No es culpa de lo que comes, y pongo comillas a propósito, ya que me refiero a lo que escuchas, a lo que recibes de tu entorno. Todos estamos viviendo las mismas situaciones, hermanos. Todos llevamos casi 7 meses encerrados viviendo en pandemia. Hemos dejado de ir a la iglesia, pero eso no implica que nos tengamos que apartar, que no vaya a volver el día de mañana a congregarme. Cuidado con lo que estás comiendo o recibiendo en este tiempo, hermano. Cuidado. Entonces, cuando te hablo de alimento es lo que recibes, lo que escuchas. Dice en Marcos 7:20, y usted lo puede profundizar después en el verso 21 al 23, dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Eso, yo uso una palabra en el griego koino, que es lo profana, lo hace común, lo hace inmundo. Que es la misma raíz de koinonía, pero se refiere a lo malo. Koinonía es con los hermanos de la fe. Koino, porque es así, koino, contamina. Entonces, dime, ¿con quién te estás refiriendo? ¿Con qué te estás congregando? ¿Con quién estás teniendo comunión? Si estás teniendo comunión con la carne o con personas carnales, con personas que te contaminen, cuidado, porque eso te puede apartar. Dice este pasaje, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y el segundo principio que aprendemos en este verso es el nunca dejar de dar gracias a Dios, hermano. Nunca dejar de adorarle. Eso siempre va a fortalecer tu relación con Dios. Aún, como decía, en medio de dificultades, de pandemia, un secreto, si tú me dices, pastor, pero usted ¿cómo puede aguantar tanto? Hermano, siendo agradecido. Siendo agradecidos. Hemos aprendido que lo primero que busca el diablo es robarle la adoración que a Dios le pertenece. Por eso, cuando vienen las dificultades, nos cuesta pasar esa barrera y seguir adorando a Dios. Nunca dejes de ser agradecido del Señor. Nunca dejes de reconocer que, como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermano, Dios nunca cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y lo que debemos evaluar hoy es, ¿seremos nosotros los que hemos cambiado? Por eso debes volver al principio, querido hermano. Sigamos con el verso 4. Dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y aquí usa esa palabra kalos, que es propiamente hermoso, valioso, virtuoso, que ya lo habíamos escuchado antes, ¿cierto? Y dice, y podemos comer de todo sin rechazar nada. Hermanos, ¿sabes? Si le damos gracias a Dios. Por lo tanto, dice el verso 5, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Todo lo que Dios creó, dice la versión de Message, es bueno y debe ser recibido con agradecimiento.
Nada debe ser despreciado ni descartado. La palabra de Dios y nuestras oraciones santifican todos los elementos de la creación. ¡Wow! Les repito, la palabra de Dios y nuestras oraciones santifican todos los elementos de la creación. Vamos, hermanos, no dejemos de reconocer que todo lo que Dios ha creado es bueno. Seamos agradecidos de donde Él nos rescató. Es interesante leer el original y aunque llevamos meses haciéndolo cada semana, a mí no me deja de sorprender. Dice este verso, todo lo que Dios ha creado es bueno, es hermoso, es honroso, es valioso y dice, no podemos aflojar. Cuando leía esto me imaginaba, ahora que he aprendido a hacer algunos arreglos en la casa, que es como cuando se suelta un tornillo. Uno debe apretarlo para que no se pierda o afecte el resto del mueble, por ejemplo. Y mire, yo meditaba en esto. Para apretar un tornillo lo podemos hacer de distintas maneras. Con un cuchillo que podría servir, pero no fue hecho para eso. Lo podemos hacer con un atornillador manual también, que fue creado para eso, pero tenemos que poner de nuestro esfuerzo para que quede bien apretado y no vuelva a soltarse, ¿cierto? O podríamos ocupar un atornillador eléctrico. Y en esta analogía que yo uso, ya que soy maestro en la casa, ese atornillador eléctrico es Dios, que solo aprietas un botón, ¿cierto? Nosotros apretamos un botón y el tornillo queda firme, muy firme. Bueno, nuestra oración, hermano, y quiero que entienda la analogía, apretan ese botón. Si sientes que te estás aflojando, si sientes que te estás soltando, pide ayuda para que podamos apretarte firmemente. Aprieta el botón, que es la oración. Además, este verso dice en The Message que nuestras oraciones, esto es nuestras palabras, santifican todos los elementos de la creación. Mira, hermano, cuando oramos, santificamos. Es interesante cuando alguien pide un consejo a alguien, por ejemplo, y esa persona te dice, voy a orar por ti, y no sé cuántos de ustedes han pensado, y eso nomás, ¿eh? Y es como que si alguien te dijera eso solamente para salir del paso. Pero hermanos, eso no es así. Desde ahora, cuando alguien te diga, oraré por ti, significa que apretará el botón y te santificará con esa oración. Aleluya. Amén. Sigamos. Verso 6 dice, recuerda, yo siempre pongo el contexto de este estudio de Timoteo en el contexto de que Pablo le está hablando a su hijo espiritual, le está hablando a su hijo. Y aquí quiero que los padres que están conectados, ¿cierto? Tomen atención de aquí en el resto del mensaje para que tomen estos consejos, ¿cierto? Para enseñarles a sus hijos. Amén. Dice el verso 6, si enseñas la verdad, o sea, si expones el peligro, a los miembros de la iglesia serás un buen servidor de Jesucristo. Hermanos, la Biblia nos enseña en Mateo 25-23 que debemos ser buenos siervos y fieles, ¿cierto? Dice la Biblia, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, acá en este pasaje Timoteo le agrega un elemento a ser buen siervo, que es cuando enseñas la verdad, cuando expones el peligro. Cuando tú le dices a alguien, a un hijo, a un hermano, a un discípulo, cuidado, ese camino es peligroso. Y eso es exponer la verdad. No es complementarse y ser pan y decir, no importa que tú creas eso, yo te apoyo. No, tienes que exponer el peligro. Dice el verso 6, debes estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces. Eso es lo mismo que alimentarse bien. Mire, hermanos, dice la versión en inglés, has sido educado en el mensaje de la fe y has seguido la sana enseñanza. Ahora transmita ese consejo a los seguidores de Jesús allí y será un buen siervo de Jesús. Hermanos, como siervos de Cristo, no podemos conformarnos con recibir algo que sea de bendición para nosotros y guardárnoslo. Es nuestra responsabilidad compartirlo con otros, transmitirlo, y así seremos un buen siervo de Jesucristo. Amén. Y como decía este pasaje, cuando tú estudias y obedeces, te alimentas, te nutres. ¿Se acuerda que en el verso anteriores hablábamos de qué es lo que comes? Bueno, cuando tú enseñas la verdad, cuando tú estudias la palabra y la obedeces, te estás alimentando bien. Aquí yo no estoy hablando del alimento físico, estoy hablando del alimento espiritual. Por eso, cuídate. ¿Qué estás comiendo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es lo que te está nutriendo? Amén. Verso 7 dice,
no prestes atención. O sea, dice, evade, desecha historias falsas, cuentos, ficciones, fábulas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate. Y aquí usa una palabra en el griego que es gymnazo, que es parecido a gimnasio, que tiene la misma raíz, porque esforzarse es ejercitarse y entrenarse como un gimnasta. ¿En qué aspecto, pastor? Dice verso 7, por ser un buen discípulo de Jesucristo. Hermanos, dice la versión en inglés, mire, ponga atención, dice, manténgase alejado de las historias tontas que se disfrazan de religión. Ejercítese todos los días en Dios sin flacidez espiritual, por favor. ¡Wow! Debemos aprender a desechar las cosas que no nos edifiquen, hermanos. Y la pregunta es, pastor, ¿pero cómo las identificamos? Mire, las cosas que no te edifican, evádelas, deséchalas. Hermanos, hay cosas que no te van a hacer más fuerte espiritual. Hay cosas que cuando tú conversas con alguien y esas cosas no te dejaron así como, wow, sabéis que me siento bendecido. Ayer, por ejemplo, estábamos en mi casa con Fernando Luengo y nos pusimos ahí a conversar en un momento y de verdad que yo sentía que nuestra conversación nos estaba fortaleciendo. No es una conversación que después uno dice, hoy habrá sido bueno lo que dije. Y no sé si a usted le ha pasado que de pronto tiene conversaciones con personas y luego dice, no tendría que haber hecho eso. Bueno, hermano, para evitar eso tienes que ejercitarse, tienes que aprender a prestar atención. A veces hay que desechar conversaciones, evadir conversaciones y esfuérzate, ejercítate, entrénate como un gimnasta para ser un buen discípulo. Amén. ¿Y cómo se ejercita uno? Hermano, practicando una y otra vez. Una y otra vez. Quizás en momentos falles, pero inténtalo una y otra vez. Como dicen en The Message, la versión en inglés, sin flacidez espiritual, por favor, dice. Entonces, mira hermano, cuando ejercitas, resistes y llegas más lejos. Cuando corres 1 kilómetro, yo decía la semana pasada, luego vas por los 2 y luego vas por los 4 y así. Ayer justamente yo le decía a mi esposa cómo hemos ido creciendo nuestros sueños y desafíos de fe. ¿Y saben por qué? Porque hemos ejercitado la fe. Y así hemos llegado más cerca hacia donde Dios quiere llevarnos. Amén. Por eso, hermano, yo te invito a que lo intentes. Practícalo. Dios siempre te va a llevar paso a paso, de menos a más. Dios siempre te va a, primero, llevar un desafío quizás con una persona, quizás con un trabajo en particular. Y si tú lo vences, vas a ir creciendo. Yo recuerdo cuando un día Lalo me dice, pastor, ustedes saben que Lalo ya está en otro trabajo y le tocaba una auditoría en su trabajo. Entonces, él me llama porque era su primera vez. Entonces, cuando al otro día me cuenta que le había ido bien, él ya siente que ya el día de mañana va a poder enfrentar otras auditorías. Y eso es el ejercicio. Espiritualmente, hermano, es lo mismo. Es como cuando tú oras por un enfermo y tú ves que Dios escucha tu oración y ese enfermo se sana, wow, tú te sientes más fuerte, te sientes más firme, ¿ya? No flácido espiritual, hermano. Amén. Así que inténtalo, practica, ejercítate, resiste. Amén. Y vamos por esos kilómetros espirituales que tenemos que lograr. Llega a la meta, hermano. Amén. Versos 8 y 9 dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el ejercicio físico dice, oye, es mejor el espiritual? Mire, para los que hemos practicado ejercicio físico alguna vez en la vida, yo me di cuenta una vez que el ejercicio físico es bueno, ¿ya? Y si usted se da cuenta, para los que lo practican, tienen que hacerlo todos los días. Y una recomendación, tienen que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, hermano, es de poca duración. Es breve. O sea, usted puede hacerlo, como a mí me pasó, yo lo hice meses, y después lo dejé de hacer, qué sé yo, por un tiempo, y es como que todo lo que había hecho no había servido de nada, hermano. Pero, ¿sabe? En lo espiritual, el ejercicio espiritual es para la eternidad, ¿ya? Yo motivo a que hagan ejercicio, como les decía, que coman sano, pero yo hoy día quiero hablarle espiritualmente, ¿ya? Que el ejercicio espiritual
que el Señor hoy día nos está desafiando es por la eternidad. ¿Por qué? Porque nos hace bien aquí en la tierra, en el ahora, dice en la versión TLA, verso 9, y también nos servirá cuando vivamos en el cielo, en el futuro. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Mire, en la versión en inglés dice, los entrenamientos en el gimnasio son útiles, pero una vida disciplinada en Dios lo es mucho más. Lo que te hace estar en forma, tanto hoy como para siempre. Hermano, puedes contar con esto y tómalo a pecho. En la versión de 1960 dice, el ejercicio para nada aprovecha. Y hay mucha gente así como que dice, no, el que hace ejercicio poco menos es carnal. No, no está diciendo eso. Está diciendo que no es permanente, que tienes que practicarlo, pero es mucho mejor el ejercicio espiritual. Así que, ¿cuántos van a ponerse ahí a dieta espiritual? ¿Cuántos van a ejercitar espiritualmente para que podamos llegar más lejos, hermano? Porque fíjese que cuando uno practica, cuando uno ejercita, tiene una mejor resistencia espiritualmente. Quiero que recibamos hoy día de parte de Dios que es lo mismo. Amén. Una de las dificultades que encontramos a veces es que lo espiritual quizás no se percibe a nivel natural. Y cuando estamos en esa sintonía podríamos llegar a pensar que los ejercicios espirituales son poco efectivos. Es como que, no sé si a usted le ha pasado, como que ora y no recibe respuesta. O a veces lee la Biblia y dice, pastor, es que no lo entiendo. Pero, ¿sabe? Debemos aferrarnos que Dios está obrando y debemos aferrarnos a que Dios lo va a hacer, aunque no lo veamos, aunque no veamos el resultado. Y por eso hago este paralelo entre el ejercicio físico y el espiritual. A veces usted, no sé, hace por ejemplo abdominales y usted no ve el resultado, pero hermanos, su cuerpo está ahí trabajando, aunque usted no lo vea. En lo espiritual es lo mismo, ¿amén? Sigamos con el verso 10, que ya me cansé. Dice el verso 10, por eso nos esforzamos. Y aquí usa una palabra en el griego que es copiao, que es trabajar duro, hasta el cansancio, luchar, competir por el premio. Hermano, dice también contender contra el adversario. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos esforzarnos, nos está diciendo trabajen duro, hasta el cansancio, lucha hasta que sienta ese dolor. Y cuando usted siente ese dolor, tiene que ir por sobre esa dificultad. Contienda contra el adversario. Y dice, pues confiamos. Y esto es, esperamos, tenemos esperanza. Sabemos lo que esperamos, ¿cierto? ¿En quién? En Dios. Y dice, firmemente en Dios. Él vive para siempre y Él es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él, de los que son pistos, ¿cierto? De los que son dignos de confianza, de los que son fieles. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos porque tenemos una meta por delante. Tenemos que llegar a esa meta. Dice la versión en inglés, por eso que nos hemos lanzado en este desafío totalmente. Confiamos en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, ¿cierto? Especialmente de los que creen. Por eso, hermano, estamos en este desafío. ¿Y qué pasa cuando viene el cansancio, cuando viene la desesperanza? Hay que esforzarse más, hay que trabajar más. Hermano, si tú sientes que, pastores, que sin participar en la iglesia se me hace más difícil, hay que esforzarse más, hay que orar más, hay que adorar más. Pastores, que con el equipo alabanza es mucho más fácil llegar a la presencia del Señor. Sí, quizás es cierto eso, pero por eso nos toca a todos nosotros esforzarnos más. Y el enemigo va a estar ahí peleando contra ti y tienes que dar esa pelea, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 11 dice, enseña estas cosas. Y aquí usa la palabra parangelo, que es transmite el mensaje, manda, anuncia, ordena y dile a todos que las obedezcan. Amén. Dice la Biblia que si nosotros enseñamos estas cosas, hermanos, tenemos que decirle a la gente, escuche con atención, haga correr la voz, enséñele todas estas cosas. Amén. Verso 12 dice, no permitas que nadie te desprecie, que nadie te desestime. Y usa una palabra en el griego katafroneo, que es que nadie piense en contra o que te tenga en menos. Cuidado, hermano, por ser joven. Y esa palabra joven es por ser nuevo. Al contrario, trata de ser un ejemplo. Y yo le había enseñado ya esta palabra ejemplo, que es ser un modelo patrón, poner tu sello, tener tu estilo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar, ¿cierto?
tu modo de vivir, se den cuenta que tú eres un hijo de Dios. Hermanos, yo siempre digo que nuestra mejor predicación es nuestro testimonio. Y en este verso especifica que nuestra forma de hablar, lo que hablamos y cómo lo hablamos, y nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros comportamientos, deben ser un modelo a seguir por otros. Yo le pregunto de parte del Espíritu Santo, ¿podrían decir eso de ti? No importa si eres joven, o como dice en el griego, si eres nuevo, nadie te puede despreciar por eso. Sin duda es un desafío para los más viejos en el Evangelio, digámoslo así, ver que tú quizás que sabes menos, conoces menos, vives mejor. Y dale gracias a Dios por eso. Hermanos, hemos sido llamados para enseñar a otros, principalmente a otros creyentes. Hay muchas cosas que yo he aprendido de varios de ustedes y eso me ha llevado a valorarles, amarles y subir también mi estándar, como lo hemos estado hablando la última semana. Entonces, no te desanimes si nos toca seguir esperando. Mira lo que dice el verso 13. Mientras llego a visitarte, aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, ¿cierto? No perdamos de vista eso. Pero también yo lo aplicaba o lo quería entender como cuando el Señor venga. Yo uso una palabra en el griego que es erjomai, que es Dios está cerca, que Él está a punto de entrar, que Él viene en camino. Entonces dice, mientras llego a visitarte, sigue. Mientras llego a visitarte, sostén la mente, presta atención, sirve. ¿Haciendo qué? Leyendo. Y aquí, mire cómo se traduce en el griego la palabra leer. Es anaginosko, una palabra compuesta. Ana es repetir, es intensidad, es inversión. Y ginosko es conocer, aprender. Entonces, cuando la Biblia dice debes leer, dice debes leer, debes repetir el conocimiento. Entonces, como cuando tú lees la Biblia, hermano, tú tienes que aprender de nuevo. Eso es leer. ¿Por qué uno lee, pastor, la Biblia todos los días? Porque tienes que repetir el conocimiento. Debes repetir el ginosko. Debes, con mayor intensidad, invertir tiempo en conocer, aprender más de Dios. Por eso leemos la Biblia. Amén. Y dice, aparte de leer, no dejes de animarles, ¿cierto? De consolarles, de exhortarles, ni de enseñarles. Hermanos, en la versión en inglés dice, permanezca en su puesto leyendo las Escrituras, dando consejos, enseñando. El mensaje de hoy, queridos hermanos, es fundamentalmente dirigido por Dios a que sigamos esperando, a que permanezcamos. El Señor está cerca, está a punto de entrar, viene llegando. Aleluya. Por eso, sigue. Sostén tus pensamientos, presta atención, sirve. Vuelve a leer la palabra de Dios, aprende de nuevo, repite, invierte con intensidad, mejor que antes. Vuelve a comenzar. Y entre los hermanos debemos seguir animándonos, consolándonos, exhortándonos unos a otros para que aprendamos esto. Si tú ves que tu hermano tiene una mejor actitud quizás que tú, dile, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Oye, enséñame, ¿cómo lo haces tú cuando enfrentas eso? Es lo que muchas veces a mí me pasa con algunos hermanos, ¿cierto? Cuando me preguntan, yo les hablo como un cristiano más. Yo no me pongo en una posición de que, mira, no. Yo te digo, mira, yo pasé por lo que viviste tú. El otro día hablaba con Emilio una situación y le decía, mira Emilio, yo pasé por eso, así que persevera, da la pelea, esfuérzate. Y como le digo, cuando tú vences un desafío, puedes compartirlo con otros y puedes motivarle a otros. ¿Cómo yo puedo gozarme en conversar con un cristiano? Porque ese cristiano va a aumentar mi fe, porque ese cristiano me va a desafiar, porque ese cristiano no me va a dejar, digamos, desanimado. No, hermano, al contrario, me va a motivar en la fe. Me va a animar, me va a consolar y me va a decir, aprende esto. Amén. Vamos con el verso 14. Dice, no dejes de usar. O sea, dice, no descuides. No te puede dejar de importar los dones que Dios te dio. Las capacidades especiales que Dios te confió, que Dios te entregó. Cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Mira, hermano, cuando nosotros nombramos a un líder de la iglesia, no es porque a nosotros se nos ocurrió, como dice este pasaje, y me gustó mucho entenderlo así, es que el Espíritu Santo habló con nosotros y nos ordenó hacerlo.
Así que usted, querido líder, siéntase bendecido. Pero ¿qué tenemos que hacer? No descuidar ese don que Dios nos dio cuando oramos por ti. Ese don especial del ministerio que se te confió, ¿cierto? Cuando oramos por ti, manténlo desempolvado, dice la versión inglés, y en uso. Cuando uno deja de usar algo, se echa a perder, ¿cierto? Pierde el valor, viene la entropía que yo les he enseñado. Hoy llegó el tiempo en que desempolves tus trofeos, tus victorias pasadas. Recuerde de dónde Dios te rescató para que Dios te ponga de nuevo manos a la obra. Hoy día el Señor te llama, hermano, y pon manos a la obra. Ayer conversaba con los pastores cerca de nuestros queridos dorados, ¿cierto? Ustedes saben que todos los días sábados en la noche tenemos nuestra reunión de pastores, y Dios, como yo les decía a ellos, cómo Dios nos ha estado ministrando, de que nunca es tarde para servir al Señor y comprometerse, ser parte de algo importante. Los dorados de Renuevo de Paine, hermanos, están marcando la diferencia. Dejarán un legado que las próximas generaciones van a continuar. Sí, hermanos, somos la primera iglesia que forma una red de personas mayores, y eso nunca había pasado. Entonces, ayer el pastor Juan, la pastora Silvia nos decían, eso tiene que hacerse también en las otras iglesias. Entonces, siéntase bendecido, hermano, siéntase honrado, querido dorado, porque Dios nos está usando. Miren, no podemos pensar como pensaba la viuda de Sarepta, que no sé si ha escuchado la historia, que era una mujer que ella estaba esperando morir. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, anote la cita por ahí, en el capítulo 17, puede leer la historia de esta mujer, pero quiero enfocarme en unos cuantos versículos. Dice el verso 12, dice que vino el profeta a visitarla y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, dice, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso es lo que quería contarle de esta historia de esta mujer. Ella estaba pasando una situación tan triste, tan mala, que al final le quedaba un poco de aceite, un poco de harina, y ella dijo: voy a preparar esto para comerlo con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Quizás ella ya era una dorada, yo no lo sé, pero ella dice: voy a esperar morir. El profeta le respondió en el verso 14 de este pasaje de Primera Reyes, dice: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, aquí el profeta, el hombre de Dios, le dice a esa mujer que estaba a punto de morir, y ella dice: ya no tengo esperanza, ya esta situación que estoy viviendo no va a cambiar. Pero él le dice: Dios ha dicho así. No fue cualquier persona. Hoy día te digo de parte de Dios: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. El verso 16 dice la respuesta: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así es nuestro Dios, hermano. Cuando ya pensamos que no hay nada más que hacer, tenemos 2 opciones: o pensar carnalmente, como decía al principio, o espiritualmente. No te dejes estar. Dios hoy día te promete: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Vamos, decláralo. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hermanos, esa es la promesa que hoy día Dios te da. Quizás tú sientes que ya te queda tan poco, ya no hay mucho más que hacer, no hay mucho donde más echarle mano, ya estás cansado, ya estás esperando simplemente que pase el tiempo y te mueras, pero hoy día el Señor te dice: yo tengo una promesa para ti. De nuevo, Señor, sí, de nuevo, yo tengo una promesa para ti, que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. En el nombre de Jesús, recibe esta promesa. Ya estamos terminando. En el verso 15 dice: haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Dice la versión en inglés: cultive estas cosas, sumérjase en ellas, la gente te verá madurar ante sus ojos. El mayor milagro, hermano, más que si la harina o el aceite no escasee, es que tú no seas escaso, es que tú no te limites,
es que tú sigas confiando, que crezcas, que despiertes y que llegue el tiempo en que puedas madurar. No te sigas mirando a ti mismo con tus defectos. No te sigas mirando a ti mismo como una persona que falla constantemente una y otra vez. No, hermano, no. Debes madurar. Si nosotros, le digo a los líderes, por ejemplo, líderes, si nosotros les ungimos como líderes porque creímos en ustedes, no se haces caso, no te limites, no pienses carnalmente, porque claro, a lo mejor carnalmente somos limitados, quizás carnalmente nos falta mucho por aprender, pero espiritualmente tienes todo lo necesario, aleluya, para madurar. Amén. Y el último verso que leo hoy día dice, verso 16, el apóstol Pablo diciendo a Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado con lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. La versión 1960 dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Hermano, no te desvíes, permanece. Persevera en lo que te hemos enseñado y lo que has aprendido. No te sueltes, solo no se puede. Insiste, pelea, no aflojes. Afírmate, deja que el Señor venga con, como decía en un momento, con ese taladro eléctrico y te apriete firme. Que no te sueltes, no te canses, esfuérzate. Sacrifica lo que tengas que sacrificar por alcanzar el propósito por el cual Dios te llamó. Dios te sacó de ese hoyo en el que estabas. No te desvíes, no sigas así, sino que por el contrario, esfuérzate para que otros puedan ver que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos. Dice la palabra, librarás y protegerás a ti y a los demás. Por eso, hermanos, creamos en lo que Dios nos ha desafiado hoy día. Es un tiempo para dar la pelea, es un tiempo para no escuchar a cualquier persona. Si tú necesitas un consejo, acude a tu líder. Si necesitas un consejo, no hables con el vecino, no hables con una persona quizás que sepa menos que tú para contaminarle. No, tienes que hablar con la autoridad, tienes que buscar en el lugar correcto, a las personas correctas si quieres salir de tu situación. Por eso hoy día el Señor quiere desafiarte a que tú puedas crecer. Dios te ha prometido hoy día, hermano, y eso no ha cambiado. La harina y el aceite no va a escasear. El asunto es contigo. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que estás viviendo en este tiempo? Porque si no es una cuestión de trabajo, estás viviendo bien, no te falta para comer, ¿por qué te estás desanimando? ¿Por qué te está costando buscar al Señor? ¿Por qué te está costando orar? ¿Te das cuenta? Por eso hoy día el Señor te dice, hijo, hija, yo me preocupo de ti. Tú tienes que hacer tu parte, esfuérzate más, busca más a Dios. No te preocupes por lo físico, por lo material, preocúpate por lo espiritual y nunca te va a faltar. Amén. Yo quiero que oremos, hermano, y podamos decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Cierra sus ojos, por favor. Señor Jesús, hoy estamos delante de tu presencia. Hemos leído tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos has hablado en distintos aspectos. Señor, quizás tengamos que volver a escuchar este mensaje para poder repetir, volver a leer, como aprendíamos hoy día, la enseñanza. Señor, pero hoy día pongo mi vida, mi espíritu delante de ti, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Señor, no quiero apartarme, no quiero escuchar falsas doctrinas, no quiero escuchar mentiras. Quiero aferrarme a tu verdad, a tus promesas. Tu palabra dice que la harina no va a escasear, que el aceite, Señor, no va a escasear. Y eso yo me aferro y yo lo creo. Aunque la gente alrededor me diga lo contrario, aunque las circunstancias me digan lo contrario, aunque la economía diga lo contrario. Señor, tu palabra lo dice y es verdad. Hoy día yo quiero crecer yo, Señor, para aferrarme a tus promesas. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra y nosotros hemos flaqueado, Señor? Y hoy te pedimos, ayúdanos, Señor. Afírmanos, Señor, apriétanos, Señor. Señor, que no nos soltemos, que no nos aflojemos. Señor, que no nos debilitemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Espíritu Santo, gracias por esta enseñanza porque sin duda nos fortalece. Sin duda, Señor, nos da una directriz, un modelo a seguir, una actitud a tener. En el nombre de Cristo. Te doy gracias, Señor, por tu amor,
por tu bondad. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque Dios está con nosotros. Él nos está hablando, hermanos. Y Dios nos está mostrando la dirección que debemos seguir. Escuche a personas espirituales. Yo ayer hablaba con mi papá y yo sentía que él estaba declarando palabra tras palabra. Y sabe, yo lo llamé y hablamos solo para saludarnos, pero a veces, hermanos, uno tiene que saber cuándo es Dios el que te está hablando. ¿Y sabes lo que yo le dije a mi papá? Le dije, papá, gracias por su consejo. Quizás por muchos años nosotros no escuchamos los consejos, ¿cierto?, de un padre. Pero cuando uno empieza a madurar, uno empieza a identificar las cosas que son de Dios. Entonces, hermanos, no hay que cansarnos. Quizás yo a mis 38 años que tengo, pude escuchar, ¿cierto?, un consejo de mi papá, y no es porque mi papá no tuviera consejos, es porque yo quizás inmaduramente no recibía los consejos de él. Pero, hermanos, nunca es tarde para volver a empezar. Así que yo les desafío, les motivo y pidámosle al Señor que Él nos fortalezca. Amén. Que Él nos haga firmes. Y damos gloria al Señor. Vamos a estar terminando ya, hermanos. Y vamos a orar por varias peticiones que están siendo ahí presentadas. El Señor las conoce. Dios hace milagros, hermanos. Dios va a traer sanidad. El aceite y la harina no va a escasear. Tú debes confiar en que tu oración va a traer, el poder de Dios va a traer sanidad a tu vida. Esa es la confianza, ese es el desafío. ¿Por qué nos enfermamos, pastor? Para que aprendas a confiar y a depender de Dios. Amén. Así que le invito a que oremos. Señor, te damos gracias porque de verdad tú nos has fortalecido en esta mañana. Es bueno conversar contigo, Señor. Es bueno escuchar tu palabra porque vemos la bendición que provoca en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar. Señor, oramos por todos los que están presentando sus peticiones, Señor. Te pido, Dios, que tú tomes el control. Tú tienes poder. Tú, Señor, nos creaste. Tú, Señor, puedes así obrar el milagro. Pero, Señor, provoca que esta dificultad, que este problema nos lleve a confiar en ti. Señor, en el nombre de Jesús, hoy día oramos para que tu presencia, tu sangre, tu poder sea manifiesto, Señor, en la vida de las personas que hoy día están presentando sus peticiones, por sus familiares, por sus amigos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo, por nuestra reunión, por su palabra. Que damos gracias al Señor. Gracias por todos los que se han conectado. Bendiciones para todos, hermanos. Cuídense. Hay que cuidarse, hay que ser respetuosos. Si va a salir, saque su permiso para lo que sea estrictamente necesario. Y esperamos que pronto nos volvamos a reunir. Amén. Bendiciones y nos vamos. Siendo un vil pecado,
Ahora hijo soy y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy.